Hablemos de salud. 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 Un programa donde médicos especialistas responderán de manera directa las dudas de la población en torno a los diferentes temas de salud, a través de una consulta directa vía telefónica o mensaje vía WhatsApp. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Una producción del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de este espacio Hablemos de Salud, donde abordamos temas clave para el bienestar de todas y todos. Les saluda Ruth de Aro. Este día me da mucho gusto abordar este tema crucial para la detección temprana de cáncer de mama, y para lo cual nos acompaña el doctor Gerardo Bonilla Romo. Él es médico radiólogo con alta especialidad en imagen mamaria, diagnóstica e intervencionista, avalada por la UNAM, y que por supuesto, se desempeña en el ISSSTE Zacatecas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ruth. Es un gusto, un placer estar aquí y estar aquí con todos sus radioescuchas. La verdad es que estoy muy contento por poder platicar sobre esta patología tan importante en estos tiempos, que es el cáncer de mama. Pues le agradecemos mucho su presencia para abordar este tema, la biopsia por estereotaxia, un procedimiento altamente especializado que permite detectar pequeñas calcificaciones en los senos que podrían ser cancerígenas, pero usted nos abordará este tema, doctor. ¿Nos puede explicar de qué se trata la biopsia por estereotaxia, por favor? Sí, claro que sí. La biopsia por estereotaxia es un método que recientemente ha sido muy innovador para el diagnóstico principalmente de un cáncer temprano. Usualmente, por ejemplo, cuando nosotros vemos una paciente con una mastografía en la cual vemos calcificaciones que pueden ser sospechosas, lo que se hace es primero clasificar y después de ahí ver si efectivamente son sospechosas, hacer una biopsia guiada por estereotaxia, ya que como comprenderemos, lo que es estas calcificaciones son cosas muy pequeñas, muy finas en la mama, que no vamos a poderlas ver por otro método de imagen, sino por mastografía, ya que por ultrasonido va a ser imposible verlas cuando son muy pequeñas y son sospechosas. Entonces lo que hacemos es una biopsia por estereotaxia. ¿Qué es esto? Una biopsia por estereotaxia es una biopsia dirigida por un equipo que nos ayuda a localizar específicamente la zona donde están esas microcalcificaciones. ¿Y cómo es eso? Con la ayuda de lo que es la mastografía. La mastografía, como sabemos, es el método de diagnóstico convencional, es el método de tamizaje para el diagnóstico de las patologías mamarias. Algunas mujeres piensan que con un ultrasonido es suficiente para tener un diagnóstico adecuado, y no lo es, no es así. Hay que recordar que a las pacientes se les debe de valorar desde los 40 años por mastografía. A partir de los 40 años, toda mujer tiene que hacerse una mastografía, a menos que tenga antecedentes de cáncer de mama por parte de un familiar de primera línea. Por ejemplo, una madre, una hermana. Usualmente, cuando la mamá, por ejemplo, digámoslo así, tuvo el cáncer a los 40 años, la mastografía debe de comenzar 10 años antes, con un límite a los 25 años. Esto para tratar de diagnosticar de una manera más temprana y evitar que se haga un carcinoma ductal infiltrante. ¿A qué vamos con la estereotaxia? La estereotaxia es un método que es mínimamente invasivo. Es un método mínimamente invasivo en el cual nosotros lo que vamos a hacer es llegar a esas microcalcificaciones con una pequeña incisión, con una aguja de corte gruesa, que también esa aguja tiene una aspiración al vacío, ¿sí? Para que podamos llegar y hacer el corte de esas microcalcificaciones y mandarlas a estudiar, para saber si eso que estamos viendo ahí, sospechoso, es cáncer o no lo es. Recordemos que el carcinoma in situ, aquí hay una diferencia. Lo que es el carcinoma in situ, que es el carcinoma que aún no ha roto la membrana,
y el carcinoma infiltrante, que ya rompió esa membrana, esos ductos, y ya infiltró lo que es el tejido adyacente. Okay. Sí, ahí ya vamos a ver un nódulo, una bolita que se va a ver por ultrasonido, se va a ver por mastografía. Y en las microcalcificaciones no. Aún se considera que están dentro de la membrana, que es un cáncer muy temprano, que se puede tratar de una manera más adecuada y así evitar que ese cáncer que pudo haber crecido más, pudo haber infiltrado ganglios o pudo haber metástasis a distancia, pues ya no lo va a hacer. ¿Sí? Perfecto. Entonces, efectivamente, es principalmente para diagnóstico de microcalcificaciones, pero también hay que tomar en cuenta que puede ser para zonas sospechosas de distorsiones de la arquitectura, las cuales nosotros también vamos a abordarlas de esa manera. Ok, pues es que surgen cantidad de dudas sobre este procedimiento que, bueno, lo que menciona, la mastografía ya tiene por ahí ya detectó algo, una anomalía, ¿no? En las mamas de la paciente. Pero entonces, este diagnóstico por estereotaxia, doctor, ¿es antes de mastografía o es después de mastografía o cuál es el criterio, pues? Bien, usualmente, como ya he comentado, la mastografía es después de los 40 años en pacientes que no tienen ningún antecedente. Esto debe ser cada año. Nosotros debemos de valorar la mastografía. Llega nuestra paciente, vemos unas microcalcificaciones sospechosas en alguna mama. ¿Y qué hacemos? Bueno, primero las vemos, hacemos una proyección llamada cono de magnificación para acercarnos más a esas microcalcificaciones y clasificarlas de una manera adecuada. Porque depende del tipo de microcalcificaciones, es el porcentaje que le vamos a dar de probabilidades de que pudiera ser algo malo. Hay que recordar que yo no puedo decir que la paciente tiene cáncer a menos que yo ya tenga el diagnóstico histopatológico. Entonces, después de hacer eso, nosotros la pasamos de nuevo a la mastografía. La estereotaxia, el equipo de estereotaxia, bueno, a nivel estado solamente tenemos 2 equipos de estereotaxia a nivel estado. En el estado. En todo el estado. ¿Y solamente lo tiene el ISSSTE? El ISSSTE tiene uno, efectivamente, y la UNAM de DICAM tiene otro. Son 2. Ok. Sí. En el ISSSTE tenemos lo que es este equipo en el cual nosotros pasamos de nuevo a la paciente al área de mastografía y tenemos un brazo robótico, un tipo de brazo robótico, en el cual, bueno, ponemos a la paciente en posición, puede ser sentada o puede ser en una mesa prono, en la cual nosotros acostamos a la paciente y tiene un orificio en el centro de esa mesa prono. Boca abajo, entonces. Exactamente, boca abajo. Y dejamos que esa mama esté péndula a ese nivel, se comprime la mama y el equipo lo que va a hacer es que va a sacar tres ejes, el eje X, Y y el eje Z, ¿sí? Van a ser esos ejes para poder llegar específicamente al punto que necesitamos. Hace una angulación en 0 grados y dependiendo del equipo puede ser una angulación en 14, 24, etcétera, de ambos lados, para hacer como una triangulación. Okay. ¿Sí? Y llegar al punto exacto donde están las microcalcificaciones, ya que hay que recordar que son puntos milimétricos, debe ser muy exacto para poder llegar a eso. Entonces, después de hacer esa triangulación, nos va a aparecer en el programa las imágenes para poner nosotros los targets, para ver dónde están esas microcalcificaciones y seleccionarlas nosotros en el sistema para que el equipo pueda llegar específicamente a esa zona. Okay. Posterior a eso, lo que hacemos es anestesiar vía local, solamente el punto donde vamos a entrar y hacer una incisión menor a 5 milímetros. Una incisión menor a 5 milímetros. Entra una aguja de corte, pequeñísimo, o sea, no va a dejar cicatriz. No. Entonces, entra una aguja de corte hasta las microcalcificaciones, esto ya guiado con el aparato va llegando automáticamente después de haber nosotros mandado la orden de que tiene que llegar a ese punto y llega específicamente ahí. Y tenemos también un equipo que es muy bueno, que es la biopsia por aspiración con método de vacío, ¿sí? En el cual lo que hace es aguja gruesa. Nosotros ahorita estamos usando una aguja de 10 gauges, que es un grosor considerable, que dentro de esa aguja hay una cámara en la cual se va a abrir. Al momento de que nosotros entremos, se abre esa cámara y aspira lo que es el tejido hacia adentro y hace un corte circular para poder tomar ese tejido. ¿Me expliqué? Sí, ahí se extrae. Eso es la biopsia. Exacto.
ese cilindro pequeño. Pero es solo una pequeñña muestra. Exactamente, es ¿O una es pequeña todo muestra. la calcificación? Bueno, o las calcificaciones son pequeñitas, son milimétricas. ok. Sí. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tomar esas microcalcificaciones o tomar esa biopsia, tomar varios cilindros y mandarlos a hacer un control mastográfico para confirmar que hay microcalcificaciones en mi muestra. Si yo veo que hay microcalcificaciones en mi muestra, digo, se acabó. Con eso es suficiente. Hay que mandar la patología para estudiarlo. A veces esas microcalcificaciones son tan pequeñas o nos podemos llevar todas esas microcalcificaciones y lo que hacemos es depositar un marcaje. Un marcaje que se va a ver radiopaco brillante en la mastografía para saber dónde estaban esas microcalcificaciones. Okay. Porque si nosotros vemos y decimos, ok, es un carcinoma ductal in situ, se tiene que valorar después por el área de oncología quirúrgica para dar un tratamiento especializado también. Porque ahí no acaba nuestro trabajo. Y bueno, pero ahí pueden ya confirmar o descartar si se trata de la presencia ya de células cancerígenas. Es correcto, sí. Sí. Ahí vamos a ver si hay células cancerígenas. Okay. ¿Y hasta dónde ha avanzado? Ahí ya no, ¿verdad? O sea, si está avanzado o no, bueno, o si está todavía encapsulado. Eso, después de hacer este procedimiento, lógicamente el oncólogo va a hacer una resección de esa zona para mandar a estudiar la patología y ver si hay algunas otras células o algún otro tejido ya afectado, adyacente, para decir, bueno, no hay nada, está todo limpio, todo bien. Okay. Pero es importante tomar muestras, cilindros, porque ahí nosotros vamos a ver si ese cáncer ha roto la membrana o no. Porque antes de todo esto, si nosotros volteamos más atrás, antes de este tipo de biopsia, se usaba algo llamado BAF, que significa biopsia por aspiración con aguja fina, en lo cual con una jeringuita se tomaba un raspadito de esas lesiones, bueno, no de las microcalcificaciones, porque eso era imposible, de los nódulos, digámoslo así, y solo se tomaban células. Y ahí no sabíamos si era infiltrante o si era in situ, etcétera, etcétera. Aquí ya vamos a saber porque tomamos vario tejido. Y de esa manera nosotros vamos a diagnosticar el cáncer temprano por este método cuando hablamos de microcalcificaciones y evitamos que ese cáncer empiece a invadir, empiece a avanzar, empiece a romper la membrana y empiece a afectar lo que es el tejido mamario adyacente. Y no solo el tejido mamario adyacente, sino también lo que son los ganglios linfáticos. Porque hay que recordar que el cáncer de mama, una de las principales vías de diseminación, es por vía linfática, por los ganglios. Okay. Que son nuestro primer método de defensa. Esos ganglios que nos defienden contra varias enfermedades, pues se van a ver afectados. Y después de ahí puede viajar a otros órganos. Usualmente el cáncer de mama afecta principalmente en metástasis a lo que es el hígado, a lo que es el pulmón, a lo que son los huesos e inclusive a veces también al cerebro. Son las zonas principales que puede llegar a afectar ya cuando está muy avanzado. Pero la idea de la biopsia por estereotaxia es de diagnosticar ese cáncer mucho antes de que todo esto pase. Exacto, es lo que queremos destacar, sobre todo que esta biopsia por estereotaxia, bueno, pues resulta ser relevante como un método de prevención, doctor, ¿puede ser? De hecho, digámoslo así, podemos decir un método como detección temprana. Exactamente, un método de detección temprana para evitar que ese cáncer avance y para evitar que a esa paciente que se le iba a quitar la mama completamente, porque usualmente cuando tenemos un cáncer, carcinoma ductal infiltrante, que ya afectó a ganglios, lo que se hace es una mastectomía radical modificada. Sí. ¿Qué significa? Que van a quitar la mama y que van a vaciar lo que es los ganglios axilares para evitar que ese cáncer avance ya más a distancia. Entonces aquí la idea es llegar a ese punto de decir, bueno, yo tenía un cáncer in situ, un cáncer temprano, que se resecó esa zona y al final de cuentas con eso se tuvo suficiente para que la paciente viva su vida normal, tranquila y que siga adelante. Claro, siempre con sus controles para ver que no salga, que no aparezca otro cáncer de mama o que no vuelva a recidivar alguna otra cosita por ahí. Ahora, doctor, ¿quiénes son candidatas para aplicar en estas biopsias? O sea, yo como paciente, como derechohabiente del ISSSTE, ¿puedo solicitarla directamente o habrá que algún médico me canalice con usted para esta biopsia? Aquí es importante decir que, como ya he comentado, toda mujer arriba de 40 años debe de hacer su mastografía sí o sí, que es la mastografía de tamizaje, de cribado.
Ahora sí la que tenemos que hacernos cada año. Cada año, efectivamente. Sí. Eso es de cajón. Okay. Es importante decirle a las mujeres que no debemos de tenerle miedo a la mastografía, a la radiación. Yo siempre he dicho que la radiación nunca hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Y la radiación siempre ha existido. La radiación está en todos lados. O sea, la radiación ha existido desde antes de nosotros, ¿sí? Tanto así que hay zonas donde puede haber más. Hay un gas llamado un garradón. El garradón puede estar en zonas obscuras, zonas cuevas, inclusive iglesias, donde es un gas que es radioactivo y que puede llegar a afectar. Pero al final de cuentas vivimos con la radiación todo el tiempo. El sol, las zonas donde estamos, el contacto con varias cosas que al final de cuentas de cierta manera emiten radiación. Sí, entonces, son algunos mitos que se han pasado, ¿no? Sí, la mastografía es tan importante y la mastografía es, ahora sí que todo el mundo piensa, las mujeres piensan, no, es que me voy a meter a la mastografía y me voy a... Y si no tengo que, a lo mejor ahí me va. Exactamente, no es así. La radiación de la mama estamos hablando que por proyección son 3 miligrays. ¿Qué significa esto? Es una dosis tan baja que yo le puedo asegurar que si usted se sube a un avión, se va a radiar más allá arriba que en la mastografía. Ok, qué bueno que lo aclara para que, lo tengamos presente todas las mujeres y no tengamos ese temor de someternos así. Y a veces se piensa, no, es que me va a doler mucho. No solamente la paciente piensa, no, es que yo no voy a ir porque me va a doler. No, es que sí duele, pero... Exactamente. Lógicamente, no, todos piensan, no habrá otra cosa o se van al ultrasonido. Pero al final de cuentas, aquí valoramos lo que es el riesgo-beneficio. ¿Qué significa esto? Que si una paciente se hace la mastografía, pues lógicamente se tiene que comprimir. ¿Por qué? Porque ese tejido que tiene la mujer se tiene que dispersar para poder ver si hay alguna distorsión de la arquitectura, si hay alguna asimetría focal, si hay algún nódulo sospechoso, inclusive para permitir la visualización más adecuada de lo que son las microcalcificaciones. Y al final de cuentas, todo eso no se ve. Lógicamente, pues sí, llega a doler un poquito porque la mama se comprime aproximadamente 10 kilogramos. Se hace una compresión de 10 kilogramos aproximadamente en la mama. Claro que hay que tener mucho cuidado y hay que tratarlas con mucho cariño para evitar que les moleste. Y para eso pues tenemos lo que es a nuestras técnicas que están bien entrenadas para disminuir el dolor. Pero lógicamente pues puede molestar un poquito. Hay algunas a las que no les molesta y hay algunas que sí les molesta mucho. Y aquí también hay que valorar lo que es el umbral del dolor. Sí, de cada una de las pacientes. Y hay que también comentar que lo más adecuado y lo mejor es que las pacientes que aún tienen su menstruación, pues lógicamente se deben de hacer la mastografía 7 días después para que esa mama que está pues un poquito más inflamada por los cambios hormonales, pues disminuya y ya no moleste tanto. Y no sea tan doloroso. Exactamente. Perfecto. Pero, perdón, creo que me desvié un poquito. Estábamos con cómo... ¿Cómo se indica? Bien. Entonces, a lo que iba es, se hace la mastografía, yo la valoro, y ahí yo veo si hay algo sospechoso, si hay algunas microcalcificaciones sospechosas. Y en ese momento digo, ok, hay que hacer otras proyecciones agregadas, como había comentado, los conos de magnificación, para clasificar de una manera más adecuada esas microcalcificaciones y de ahí partir para decir, ok, son sospechosas, tengo que hacer una biopsia. ¿Sí? El riesgo de la biopsia ahora sí que se considera que es mínima, es muy poco riesgo, ya que hay que recordar, se va a hacer una anestesia local, no se va a pasar a quirófano, no se va a anestesiar completo, exactamente, no, solamente en esa zona. Y uno de los riesgos pues puede ser el sangrado, se puede formar un hematoma, sí puede ser, puede haber alguna infección, sí también puede haber una infección después, a final de cuentas, después del procedimiento. Pero bueno, gracias a Dios, nunca me ha pasado, esperemos que no pase, pero puede haber, sí, recordar que tenemos pacientes diabéticas, que pacientes con ciertas condiciones que pueden generar infecciones y bueno, al final de cuentas es parte del riesgo que tenemos que comentar. Sí, también la alergia al medicamento, entre otras pequeñas cosas, pero algo más que podamos condicionar un efecto vasovagal, pero a final de cuentas, aparte de eso, pues los riesgos no son tan grandes para este procedimiento. Ok, entonces, si en la mastografía a mí me detectan alguna pequeña calcificación, soy candidata para esta biopsia por estereotaxia. Bien, aquí es importante decirlo. Calcificaciones
¿Va a haber en la mujer? Sí va a haber, y es muy común ver microcalcificaciones. Pero aquí viene la clasificación. Para eso estamos nosotros estudiados. Sí. Para decir, esas microcalcificaciones tienen, son características de benignidad, tienen clase de características de benignidad. ¿Sí? Hay muchas calcificaciones que son benignas. Entonces nosotros aquí debemos de valorar cuáles son benignas y cuáles pueden llegar a ser sospechosas. ¿Sí? Es importante, y esto creo que me gustaría que todas las mujeres lo escucharan y que le pusieran mucha atención. Como había comentado, la mastografía es cada año, sí, pero hay que recordar que ustedes deben de llevar las mastografías previas a la que se hicieron. Digamos que la señora ya tiene 45 años y tiene 5 años con mastografías anteriores. Hay que llevarlas, es importantísimo, porque si yo veo algunas microcalcificaciones, digamos puntiformes agrupadas, que están en ese momento, pero yo comparo con las mastografías previas y veo que ya estaban y que no hay cambios, entonces digo, no, pues esto es algo benigno. Lo más seguro es que sea algo bueno. O veo un nódulo en la mastografía de ahora y veo que ese nódulo ya estaba desde antes, me tranquilizo yo y tranquilizo a mi paciente, ¿sí? O veo una asimetría focal, una zona que no se ve en la otra mama, que a final de cuentas ya estaba desde antes, respiro, me tranquilizo y la tranquilizo a ella. A final de cuentas hay que recordar que el control mastográfico y la valoración previa de las mastografías anteriores me ayudan mucho a mí para dar un diagnóstico mucho más certero y más adecuado. Me pasa mucho que las pacientes dicen, no, es que ya la tiré. ¿Pero por qué, señora? Pues porque el doctor me dijo que estaba bien. Pues sí, salió bien. Exacto, pero no, ese es un gravísimo error. Tenemos que guardar siempre todos los estudios porque nosotros como médicos debemos de ver lo anterior. Los antecedentes, digamos. Sí, cómo va evolucionando. Y para mí esto es fenomenal. Yo siempre digo a mis pacientes en el ISSSTE, tienen que traer las mastografías previas. Es importantísimo. Y también hay que educarlas a decir, tienen que hacerse la mastografía cada año. ¿Por qué cada año? Bueno, hay algo llamado carcinoma de intervalo, el cual va a aparecer de un año a otro. Si yo dejo pasar a mi paciente 2 años, en esos 2 años, digamos que pasa un año y aparece ese cáncer, pues ya va a aparecer otro año que a final de cuentas ya ese cáncer puede avanzar. Exactamente. Le estamos dando ventaja a ese cáncer que no es necesaria. ¿Sí? Y a final de cuentas, pues estamos impidiendo el diagnóstico temprano de un cáncer de mama. Pero entonces, doctor, cuando acudimos a hacernos la mastografía y nos dicen, no, pues salió muy bien, sus resultados están normales, y nos dicen, ya no es necesario que regrese al año, sino dentro de 2 años. No. Bueno, ¿Qué podemos hacer? Es importante decirlo. Yo creo que es importante decir esto. La norma oficial mexicana 041, que aún no se ha actualizado desde hace bastante tiempo, refiere eso. Puede referir que es cada 2 años, según instituciones, pero hay... Que se acerque un poquito más al micrófono. Gracias. Según las instituciones, según la norma oficial mexicana 041, nos habla de que la mastografía puede ser cada 2 años, pero a menos que el médico especialista indique de cada año, y yo siempre se las indico cada año. Al final de cuentas es muy importante, es baja, es poca radiación, y vuelvo a repetir, valoramos el riesgo-beneficio, y aquí el riesgo-beneficio ahora sí que es importantísimo. Muy bien. Bueno, pues les recuerdo que estamos conversando con el médico radiólogo Gerardo Bonilla Romo sobre biopsia por estereotaxia. Él tiene alta especialidad en imagen mamaria diagnóstica e intervencionista avalada por la UNAM y que trabaja aquí en el ISSSTE. Gracias a quienes se han comunicado a través de el WhatsApp y redes sociales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión en Facebook. Gracias a Estefanía Ramos por su apoyo para que podamos llegar por esta vía a usted, y también a Lucita Valdés por su apoyo ahí en el control de audio. Gracias, Lucita, para que usted nos escuche a través del 97.9 de FM Radio Zacatecas. Y bueno, pues algunos de los mensajes. Alicia Villacisneros, excelente plática, felicidades al doctor, muchos saludos. A Marta Arroyo, información muy importante, excelente médico, le mandan saludos también, doctor. Gracias. Y bueno, pues nosotros agradecemos sus mensajes y su compañía. Vamos a hacer una pausa y estamos de regreso con más.
Comunícate con nosotros al WhatsApp 492-179-6589 y en cabina de radio al teléfono 492-92-40532. Tus dudas y preguntas serán atendidas por médicos especialistas. Hablemos de salud. Comunícate con nosotros al WhatsApp 492-179-6589 y en cabina de radio al teléfono 492-92-40532. Tus dudas y preguntas serán atendidas por médicos especialistas. Hablemos de salud. Estamos de regreso, gracias por seguir en la sintonía del 97.9 de FM Radio Zacatecas, con este tema biopsia por estereotaxia, un término que bueno, quizá no nos es muy familiar, pero para eso está aquí con nosotros el doctor Gerardo Bonilla Romo, médico radiólogo con alta especialidad en imagen mamaria, diagnóstica e intervencionista avalada por la UNAM. Bueno, doctor, pues ya iniciamos el programa, el espacio, abordando de qué se trata, qué es este término que, bueno, luego no es muy claro para nosotros, ¿no? Uh-huh. Ahora, doctor, ¿de qué se trata? O sea, ¿cómo funciona exactamente este sistema? Este sistema funciona con el apoyo de lo que es la mastografía, como ya comentaba ya previamente, sí, en la cual nosotros, guiados por este equipo, se va y un aparato y un software especial con un brazo robótico, vamos a hacer una triangulación para llegar al punto específico y exacto de las microcalcificaciones. Como ya he comentado anteriormente, esto es principalmente para diagnosticar carcinoma, un cáncer temprano, un cáncer que puede evitar que a la paciente le vaya mal con respecto a las cirugías, etcétera, etcétera. Anteriormente esto no se usaba. Estamos hablando que aproximadamente en los 90 se comienza a empezar a trabajar con esto. Ya ha evolucionado y seguirá evolucionando. Inclusive nosotros, aparte de lo que es la guía mastográfica, tenemos algo llamado tomosíntesis, que también tenemos biopsia guiada por tomosíntesis, que es muy similar, pero a final de cuentas está dentro de la ayuda para el diagnóstico de este cáncer temprano. Hay que recordar que no solamente existe la biopsia por estereotaxia para el diagnóstico del cáncer, del cáncer como tal de mama. Usualmente nosotros lo que usamos, lo que tenemos a la mano es también lo que es la biopsia guiada por ultrasonido tipo Trucut. Estas son principalmente para lesiones, para nódulos palpables que para nosotros son sospechosos. Todo esto no es simplemente pensar, no, pues yo creo que es sospechoso. No, tenemos una clasificación ya estandarizada que se llama BIRADS. La clasificación BIRADS, estamos ya en la 5ª edición. Probablemente venga una 6ª próximamente, que la esperamos con ansia. Pero ahorita, con lo que tenemos a la mano, nosotros podemos pensar, puede ser bueno, puede ser malo, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Y al final de cuentas, tenemos esta biopsia que usamos mucho más comúnmente y que es también mínima e invasiva. Antes de todo esto, antes de estas biopsias, lo que se usaba lógicamente era, bueno, el médico ve a una bola, hay que quitarla. Hay que quitarla sí o sí. Sí, pero no había estos exámenes previos. Exactamente. No había, antes, digamos, hace 30 años, o hace 40 años, pues no se tenía esta información de decir, bueno, veo una bolita, la ve el cirujano, la ve el ginecólogo, la ve el oncólogo y dice, no, hay que quitarla. Hay que quitarla porque se siente ahí y a final de cuentas, pues se quita. Pero muchas de las veces, estos nódulos, al momento de resecarlos, es un fibroadenoma. Un fibroadenoma es una tumoración benigna de la mama. Que un tiene quiste menos fibroso, digamos. Los quistes es la patología más común de la mama y son bolitas de agua, es líquido lo que hay dentro de ese quiste y se generan por varias cosas dentro de estos ductos, dentro de la mama. Recordemos que la mama sirve para una cosa y es para producir leche. Entonces, a final de cuentas, bueno, sería algo muy largo explicarles sobre esto, pero los quistes son lesiones benignas. Hay que recordar, y quiero que le quede bien claro, que cuando hablamos de lo que es cáncer de mama, lo que primero tenemos que pensar, para pensar que es un cáncer de mama, es que sea un nódulo duro que crece rápidamente de tamaño y que no duela y que se siente fijo. Ahí hay que preocuparnos. Cuando no hay dolor, cuando aumenta esa bolita dura rápidamente, en ese momento tenemos que ir con el médico.
¿Y quiénes son los médicos que deben de valorar esto? Bueno, somos nosotros, los médicos radiólogos con alta especialidad Sí, claro. en mama. Generalmente, bueno, vamos con el ginecólogo Sí. y bueno, ya el ginecólogo también hace una valoración, o el médico general, exactamente. y de ahí canalizan a los Efectivamente, pacientes. hay Sí. ginecólogos que nos mandan a los pacientes diciendo, pues dime qué es y qué hay que hacer con este paciente. Te la mando para que tú la valores y me digas qué hay que hacer. Sí, antes lo que hacía ginecología era llevar al paciente a quirófano, a la paciente, quitarle esa bolita y lógicamente le vamos a dejar ahí una cicatriz a esa paciente, un endumiente a esa paciente que lógicamente va a perder la anatomía normal de la mama y pues se va a ver relativamente feíto, ¿verdad? Sí. Ahora ya no, ahora hacemos la biopsia, vemos que era un nódulo sospechoso, digámoslo así, le tomamos la biopsia y es un nódulo bueno. Perfecto. Así queda. Sí, a menos que la paciente, recordemos que los fibrinomas, que son las tumoraciones benignas más comunes de la mama, tienen menos del 2% de probabilidades de que evolucione a otra cosa. Y a final de cuentas pueden llegar a dar dolor, ya que es parte del tejido mamario mal organizado de cierta manera, y eso puede condicionar el dolor. Cuando empiezan hay que recordar que cuando estamos en la paciente con la presencia de una premenstruación, cuando ya va a menstruar, siente que las mamas La inflamación, el dolor, se congestionan, claro. y empieza a doler, y eso pues también va a doler a final de cuentas. Igual que los quistes cuando vemos que son bolitas de aguas, y esas públicamente clasificamos como un BIRAT 2, que significa que son hallazgos benignos, meramente benignos. ¿Qué hay que hacer con eso? Bueno, ahora sí que eso depende de la sintomatología de la paciente. Si sentimos una bola grande, dura, una bola grandecita que duele, lo que se hace, lo que se está haciendo ya últimamente es una esclerosis del quiste simple, que es el drenaje parcial, casi el 80% de ese quiste, y meter un medicamento esclerosante para que esas paredes digámoslo así, se endurezcan dentro del quiste y evite que vuelva a llenarse esa cavidad, ¿sí? Lo que se hacía antes es nada más drenar ese quiste y lógicamente pues es una cavidad vacía que va a volver a llenarse de líquido y eso es lógico. Ahí yo no recomiendo que se haga resección de esos quistes porque lógicamente pues se van a quitar, pero van a volver a salir. Lo que comentábamos con usted anteriormente, que efectivamente, ¿verdad? No sé si quisiera comentar sobre el quistecito que se quitó de usted y volver a recidivar. Exactamente. Y le dejaron una cirugía que no era necesaria a final de cuentas, porque a final de cuentas, pues, vuelve a salir. Y es lo que comentábamos, ¿no? O sea, la tecnología de hace 30 años, bueno, pues no era lo mismo que tenemos ahora, pues no. Se detecta la presencia de una bolita, entonces es así como que bueno, acudimos al médico y el médico nos dice directo a oncología. Oncología, hay que hacer la biopsia. Y quitan, hacen la biopsia y resulta ser un quiste fibroso. A los quistes simples. A los 15, 20 años surge nuevamente. Sí. ¿Y qué hacen? Otra vez volver a retirar. Y pacientes Esto es como recurrente. Pacientes que presentan quistes simples puede aparecer en otros lados a final de cuentas, Okay. y es una patología benigna, la patología benigna más común en las mujeres cuando hablamos de lo que es la mama. O sea, y lógicamente pues es parte de este problema. A final de cuentas, cuando vemos una paciente que tiene quistecitos y que no molestan, bueno, se dejan ahí. Claro que se deben de documentar. Sí, claro. Se deben de documentar y por eso es tan importante que traigan los estudios previos. Pues ya tiene quistes, ya tenía las bolitas, se ven circunscritas, se ven hipodensas, se ven muy bonitas y ya estaban desde antes. ¿No han cambiado? ¿Todo bien? Excelente. ¿Por qué? Porque por mastografía yo no puedo decir si es quístico o si es sólido. ¿Por qué? Porque a final de cuentas pueden llegar a verse similares. Y para eso tenemos el apoyo del ultrasonido. Para clasificar ese tipo de lesiones. Y sí, y me llama mucho la atención lo que usted menciona, doctor, en cuanto a que como pacientes también tenemos que educarnos, pues, y conservar todos nuestros estudios como un seguimiento, ¿no? Exacto. Decir cuál ha sido cronológicamente. Y aquí hay algo bien interesante que me gustaría comentar sobre las pacientes que me pasa muchísimo. Llega la paciente de 65 años con una bola, un nódulo espiculado en la mama. Y le pregunto, señora, ¿por qué no? ¿Tiene mastografías anteriores? No. Señora, ¿por qué no tiene mastografías anteriores? Es que me daba miedo. Me daba miedo saber que tenía algo. Y yo les digo, a mí me daría miedo más no saber que tengo algo que está creciendo, a saber que tengo algo y que puedo hacer algo para evitar que eso que tenemos ahí, que es un cáncer, avance a algo más grave. Y que ya no tenga solución al final de cuentas. Hay que recordar que el cáncer de mama es el número 1 a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Si usted me junta aquí 8 mujeres,
científicamente está comprobado que una de ellas va a tener cáncer en el transcurso de su vida. Una de ellas, de 8 mujeres. Por diversos factores que Diversos factores, tener. Antecedentes, son varios factores. Y a final de cuentas, eso es lo que tiene que tener conciencia la mujer. Y también tiene que tener conciencia que se debe de revisar una vez al mes, ¿sí? Para saber, ¿por qué? Porque, bueno, pues yo como persona, o en este caso la mujer, lo que hace es, se tiene que revisar más porque las va a conocer. Tiene que saber, pues sí, aquí tengo estos bordecitos, aquí también, esto ya lo tenía, todo excelente. Y dice, caray, esto no lo sentía. Esto es nuevo. Hay que ir. Ya. Uh-huh. Y si notamos que crece, como ya lo mencionó, o sea, si hay algo nuevo y notamos que crece, es ir sí porque sí, para dar un diagnóstico adecuado. Muy bien. A final de cuentas, todo esto conlleva a educar a nuestra población femenina. Bueno, creo que también el cáncer de mama puede aparecer en los hombres, sí, mucho menor, muchísimo menor, pero puede aparecer. Pero aquí el punto es educar a nuestros pacientes para que tengan esa conciencia de revisarse, que tengan esa conciencia de llevar los estudios previos. Ajá. Y que tengan esa conciencia de saber que a final de cuentas se tienen que revisar. Okay. Y eso tiene que ser cada año. Sí. Así es. Bueno, también por WhatsApp nos llega este mensaje, creo que ya lo abordó el doctor. Dice por aquí que hay médicos que dicen que si tus mastografías han salido bien, no te lo hagas cada año. No. Y no tienes antecedentes, te la hagas cada 2 o 3 años. No, es un grave. ¿Correcto? No, es un grave error. Porque ahorita puede ser que no tenga nada, que todo esté bien. Pero estamos hablando también, es lo que le quería explicar. Hay algo llamado carcinoma de intervalo, que puede aparecer en el transcurso de un año. Sí. Y si no lo hacemos, el 20% de los cánceres no van a ser palpables, no se van a poder sentir o diagnosticar de una manera revisándose solamente. Uh-huh. Cuando la mujer ya se está revisando y siente una bolita, quiere decir, y es algo malo, quiere decir que ya es infiltrante, quiere decir que ya rompió la membrana, quiere decir que ya está avanzando. Sí. Por eso es tan importante el diagnóstico temprano, la mastografía y la biopsia por estereotaxia, que es un método muy nuevo, un método que la verdad es que se ha confirmado que es muy beneficioso para las pacientes y que afortunadamente lo tenemos ahorita a nivel de institución. Muy bien. ¿En qué se diferencia, doctor, la biopsia por estereotaxia de otros métodos como la mastografía o la ecografía? Bueno, como había comentado anteriormente, hay 2 tipos importantes de biopsia que nosotros estamos haciendo, que es la biopsia por estereotaxia y la biopsia guiada por ultrasonido. La biopsia guiada por ultrasonido se diferencia de la estereotaxia, que primero utilizamos otro tipo de método, que es un ultrasonido. Aquí no es una radiación ionizante como en la mastografía, y aquí es un método en el momento. Guiado por ultrasonido localizamos lo que es el nódulo, usamos lo que es una aguja de corte, uh-huh. Llegamos al nódulo y tomamos varias muestras de esa aguja, de esa lesión, para mandarla a estudiar. De cierta manera también es mínima invasiva, tiene sus diferencias de cierta manera también, pero se diferencia que, por ejemplo, en la TrueCut a veces no vamos a ocupar lo que es la biopsia por aspiración al vacío, que usamos en la estereotaxia, que también se puede hacer por ultrasonido. Tanto así que hemos hecho lo que es, por ejemplo, cuando vemos un nódulo, un fibroadenoma que molesta, que no es muy grande, que es pequeño, lo que estamos haciendo también es la resección de ese nódulo guiado por ultrasonido con la aspiración al vacío. Se ve el nódulo y si vemos que es un tamaño adecuado, empezamos a quitarlo por ultrasonido sin necesidad de abrir, cortar, meter a quirófano, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y nos ha dado muy buenos resultados. Así. ¿Es doloroso? Bueno, usualmente lo que debemos de hacer es anestesiar esa zona. La biopsia por estereotaxia sí puede llegar a ser un poquito más dolorosa, pero ahí tenemos un aparato, lo que es estamos usando un aparato que es el vacío, que es el ENCOR. Uh-huh. Antes se usaba Mammo, Thompson o Rex Bacora, va evolucionando. Y ahora tenemos lo que es el ENCOR, en el cual también tenemos una forma de anestesia, estando ahí. Sí. Doctor, me duele. Ok, vamos a poner un poco más de anestesia ya guiado en la zona exactamente donde molesta, uh-huh. Y quita el dolor.
La idea es que la paciente no sienta dolor. Pero es importante decirlo, cuando hacemos una biopsia, por ejemplo, por ultrasonido de un nódulo que está muy vascularizado, que está durito, etcétera, nosotros no vamos a anestesiar el nódulo, no podemos anestesiar el nódulo. Tenemos que anestesiar solamente la zona periférica del nódulo. Exacto. ¿Por qué? Pues porque hay que recordar que ese nódulo está vascularizado, ¿sí? Y a final de cuentas, eso puede llegar a doler un poquito. Pero tenemos que hacer el conocimiento todo eso a nuestra paciente. ¿Cuánto tiempo lleva este procedimiento, doctor? Depende. Bueno, si hablamos de una biopsia guiada por ultrasonido, podemos estar hablando de 15 a 30 minutos más o menos, si todo está acomodado por todo lo demás. La estereotaxia es un poquito más tardada. Así es. Es un poco más tardada, pero tampoco no es tanto tiempo. Bueno. ¿Cómo ha impactado este procedimiento en la detección temprana del cáncer de mama? Y bueno, pues ahora sí que qué tan accesible puede ser derechohabiente del ISSSTE, me imagino, en este caso, claro. o en el sistema de la Secretaría de Salud de Zacatecas, ahí es ya a población abierta. Bueno, es muy accesible porque a final de cuentas nuestros pacientes derechohabientes que tienen derechohabiencia en el ISSSTE o en la Medicam, que no lo tienen, también tienen la oportunidad de hacérsela en ese momento. ¿Y cómo ha impactado? De una manera considerable. ¿Por qué? Bueno, pues porque antes lo que se hacía, antes de todo esto, hay muchos lugares que también se sigue haciendo, cuando no tenemos la estereotaxia, ¿qué hacemos? Bueno, pues también guiado por mastografía, localizamos y metemos lo que es un arpón. Y ese arpón va a ir guiado a las microcalcificaciones y se va a mandar en ese momento a quirófano. Y el oncólogo lo que va a hacer es que va a llegar dirigido al arpón para quitar toda esa zona y valorar que se haya llevado todo lo necesario para ver que no haya, ahora sí que hay que valorar los bordes de esa zona que quitó, de ese tejido macroscópico, que lo va a mandar a estudiar. Entonces, y puede decir, no, fíjate que era bueno. O no, fíjate que sí era malo. Entonces, a final de cuentas, pues quitamos todo eso. Ya se fue, ya. Sí, a final de cuentas, pues es parte de... Y eso es lo importante. Lo importante es hacer el menor daño posible. Y una forma de hacer el menor daño posible es este tipo de métodos. Que no está invasivo, nos dicen, ¿verdad? Es milimétrica la... Exacto, hacemos la biopsia y terminamos. Claro que se manda a la paciente con datos de alarma a su casa, porque lo que estamos platicando, pero después de cierto tiempo, pues eso ya desapareció. Perfecto. Y todo bien. Muy bien, tenemos otra participación desde la audiencia. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Dice, si una paciente se le realizó mastectomía uni o bilateral, ¿se tiene que seguir haciendo mastografía? Claro que sí. Esto es bien importante decirlo. Sí. A veces creen que como ya no tienen mama, pues ya. Ya no hay riesgo. No hay riesgo. Se tiene que valorar porque hay que recordar, como comenté al principio, que el cáncer de mama se disemina por vía linfática, por ganglios, y los ganglios están en todos lados. ¿Sí? Cuando tenemos una paciente que es mastectomizada unilateral de una sola mama, se hace la mastografía de esa mama y se hace lo que es la proyección axilar de la otra mama, para ver que no haya algún ganglio alterado. Y posterior a eso se debe de hacer a fuerza un ultrasonido para valorar lo que es el hecho quirúrgico de esa mama y también la región supra e infraclavicular para ver esos ganglios, que todo esté bien. Porque si yo veo ganglios sospechosos, tengo que biopsiar esos ganglios y mandar a estudiar para ver si hay células cancerígenas ahí. ¿Me ha pasado? Sí, me ha pasado. Ok, entonces, sí, el hecho de que ya no esté en las mamas, no hay... Porque ya tenemos un antecedente y hay que recordar que a veces el cáncer puede ser bilateral. ¿Sí? Y también depende del estirpe, mucho, pero a final de cuentas puede ser bilateral o puede aparecer un nuevo cáncer. Ahora sí que es un poco complicado. Entonces, a final de cuentas es importante. Y pacientes que son mastectomizadas de manera bilateral, pues deben de hacerse un control. Y no solo un control mastográfico, deben de hacerse un control por tomografía para valorar lo que es los órganos y también lo que es por ultrasonido. Y a veces inclusive también podemos tomar en cuenta lo que es la resonancia magnética. Okay. Sí, o sea, tenemos equipo para abordar todo. Así es. Y no hay pretextos. Exactamente, no dejarlo de lado, decir, no, ya no tengo riesgo de tenerlo. Por supuesto que hay que estar mastectomizadas, aunque vea que todo está bien en su mama, en la mama que no está operada, digo, pásenmela al ultrasonido, porque ahí puede aparecer algo y es mejor estar tranquilo yo
y estar tranquila mi paciente. Por supuesto. Seguramente hay muchos mitos alrededor de este procedimiento, doctor. ¿Cuáles serían así como los más frecuentes o comunes? Bueno, como es una técnica que no es tan conocida, como tal mitos no hay, pero hay que tomar en cuenta que a veces podemos llegar a hacer una incisión, pero no solamente es una, pueden ser varias por la localización de esas microcalcificaciones. Pero a final de cuentas ha sido muy efectiva cuando localizamos y vemos y tomamos las microcalcificaciones o la zona de distorsión de la arquitectura, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, surgen cantidad de dudas sobre este procedimiento, sí. ¿No? Por aquí nos preguntan si se necesita algún tipo de preparación previa a este procedimiento. Bueno, ahora sí que hay que comentar que, como todos sabemos, cuando se va a hacer una mastografía se debe de evitar lo que son los talcos, el desodorante, etcétera, etcétera, porque ahí va a haber va a haber ciertos artefactos, bueno, no artefactos, sino por parte de los materiales con los que se preparan los talcos o los desodorantes que pueden simular microcalcificaciones. Okay. Por eso es que piden es un requisito. Sí, es importante. ¿Por qué? Porque me ha pasado que llegan las pacientes que se ponen talco, se hace la mastografía y empieza a haber unas microcalcificaciones ahí en la zona del pezón y caray, y las mandamos a lavarse y desaparecen. Dicen, bueno. Pero al final de cuentas es importante, o en la axila, o etcétera, etcétera. Entonces es importante que las pacientes tengan en cuenta eso para una adecuada preparación para ese tipo de estudios. Sí. Y al final de cuentas, pues claro que antes de hacer cualquier procedimiento como esto, como vamos a hacer una incisión y podemos llegar a lastimar vasitos, pues debemos de asegurarnos que la paciente está en su que está bien en todo. Me refiero a checar la presión, ver cómo está la presión. En caso de que sean hipertensas, pues indicarles que tomen lo que es su antihipertensivo para evitar un riesgo de mayor sangrado. Al final de cuentas, entre otras cosas. Entonces sí, siempre tenemos que estar al pendiente de todo eso. Muy bien, por aquí le preguntan, doctor, si las que tienen implantes mamarios es diferente el cuidado que deben de tener respecto al procedimiento. Bueno, quizá como ya más común de lo que hay que recordar que en los implantes mamarios tenemos una técnica especializada para tomar la mastografía, que es la técnica de Eklund. Pero cuando vemos una paciente que tiene microcalcificaciones sospechosas con implante mamario, pues lógicamente tenemos que hacer la técnica para desplazar ese implante mamario, ya sea que esté retropectoral o retroglandular, y tratar de evitar llegar a ese implante, pues para no lastimarlo y que no rompamos el implante. Claro que es lo mismo, hay que hacer nada más la técnica diferente y hay que acomodar a nuestra paciente de una manera adecuada para evitar este problema. Pero se hace, claro que se hace, sin problema. Igual para la mastografía con implantes. Es lo que me comento. Hay una técnica llamada técnica de Eklund, en la cual nosotros debemos de retraer lo que es ese implante mamario para comprimir el tejido mamario específicamente y ver que no haya nada ahí. Y después de ahí pasar al ultrasonido para valorar también lo que son los implantes y el tejido mamario. Ok. Sí. Por aquí preguntan también, doctor, si se debe suspender algún medicamento antes de la biopsia. No, de hecho, como había comentado, siempre pacientes, por ejemplo, con antecedentes de hipertensión arterial, siempre tienen que tomarse su medicamento antes para evitar que esa presión esté alta, porque a veces cuando está muy alta la presión, lo que hacemos es diferir el procedimiento para evitar algún riesgo de sangrado. Muy bien. Sí. Y después de la biopsia, ¿cuáles serían las recomendaciones para las pacientes? Bueno, aquí depende de la biopsia que hagamos. Si hacemos una biopsia por estereotaxia, aquí lo más recomendable es dar analgésicos antiinflamatorios, principalmente para el dolor, 3 o 4 días. A veces también se puede indicar lo que son medios físicos, como poner hielo en la zona de la biopsia y estarlo cambiando constantemente para ese mismo día, para evitar que haya más sangrado, que ayude a desinflamar esa zona. A veces también cuando vemos que si hacemos varias incisiones pequeñitas, lo que hacemos es también usar medios compresivos para eso, pero a final de cuentas, pues eso es lo principal. ¿Reposo?
El primer día sí se indica lo que es reposo, evitar hacer esfuerzos principalmente. A veces zona más de casa y pues el barrer, planchar, trapear, pues todo eso se le deja mejor al señor para que lo pongan a trabajar un ratito, ¿verdad? Pero sí, el primer día sí, después de eso pues ya no hay mucho problema. Usualmente lo que indicamos es cuando hacemos una biopsia por ultrasonido, que la aguja es un poco menos gruesa, lo dejamos, le ponemos lo que es su gasita, a veces un poquito de compresión, y después de ahí al siguiente día pues nada, que se bañe y todo bien, solamente que se deje ahí su gasita. Perfecto. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, doctor. Antes de despedirnos, ¿cuál sería el mensaje que le daría a las mujeres o que puedan beneficiarse de este procedimiento? Bien, principalmente comentar que en el área de lo que es radiología e imagen del ISSSTE, aquí del ISSSTE Zacatecas, tenemos un equipo del cual yo me apoyo. Tenemos doctoras que también están ahí en el área de radiología e imagen, que también hacen este tipo de procedimientos. Sí. Y también lo que es la UNEM de DICAM. Digo, afortunadamente tenemos médicos que son especialistas en mama, no soy el único, que están aquí a nivel estado, también en la área de la UNEM de DICAM. Pues nada, ahora sí que no hay pretexto para no revisarse. Si ya sea en el ISSSTE, ya sea en la UNEM de DICAM. Aquí en Zacatecas tenemos estamos muy afortunados con respecto a lo que es el cáncer de mama, porque cualquier paciente se lo puede hacer. O sea, al final y contar con esta alta tecnología ya que es una herramienta valiosísima para... Y agradecer también a los técnicos y, por ejemplo, a lo que es el área de mama del ISSSTE. Ahorita está la jefa, la doctora Trejo. Acá en la UNEM Medicam está la doctora Solís, que es la encargada, y los demás médicos que nos han apoyado, y también a los técnicos, que es importante decirlo, que los técnicos tienen que estar bien entrenados para tratar de que hagan lo mejor posible su trabajo, y las enfermeras que siempre nos están apoyando. Ahora sí que es un equipo. Todo su equipo. Sí, o sea, no somos solos. Tenemos nuestro equipo, tenemos nuestros apoyos, y al final de cuentas hemos funcionado bastante bien, y se ha hecho, creo yo, hemos hecho los médicos que estamos aquí un buen trabajo para seguir viendo a nuestros pacientes y evitar que ese cáncer, que puede ser mortal, pues no lo sea. Pues información sin duda valiosísima para todas las mujeres, para pacientes de ISSSTE, para UNEM Zacatecas también, y bueno, pues en general para todas las mujeres, ¿no? Conocer de esta técnica, pues es también una información muy, muy, muy valiosa. Doctor Gerardo Bonilla Romo, le agradecemos muchísimo un gusto, que haya estado aquí con nosotros, hablando y abordando este tema tan importante y tan valioso. Él es médico radiólogo con alta especialidad en imagen mamaria, diagnóstica e intervencionista, avalada por la UNAM, que está en el ISSSTE y también en UNEM Zacatecas. Es correcto. Correcto. Así es. Pues muchísimas gracias. También quiero agradecer a Paola de Loera su apoyo como siempre, a Marcela Villa desde Comunicación Social del ISSSTE, para que estén aquí los médicos especialistas abordando estos temas tan importantes, tan trascendentes. Los esperamos en una próxima emisión. Muchísimas gracias. Esto fue Hablemos de salud. 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 Un programa donde médicos especialistas responderán de manera directa las dudas de la población en torno a los diferentes temas de salud, a través de una consulta directa vía telefónica o mensaje vía WhatsApp. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Una producción del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la mañana por Radio Zacatecas 97.9.